A ver, imaginemos por un instante un escenario no muy lejano. Un algoritmo gubernamental decide de repente subir los impuestos al 90%. O recorta de golpe todas las ayudas sociales, claro. Exacto, de un plumazo. Y cuando la ciudadanía sale a exigir explicaciones, pues la respuesta oficial no es un debate político. Te ponen delante una pantalla llena de ecuaciones matemáticas insondables. Y te dicen que no es ideología, que es una innegable y fría verdad matemática. Eso es. Nos aseguran que, empíricamente, pues es el único camino eficiente. Pues ese es exactamente el núcleo del problema que vamos a destripar hoy. Porque la ciencia económica, lleva décadas, casi un siglo, vendiéndonos un espejismo matemático verdaderamente seductor. Ya te digo. Nos han inculcado la ilusión de que el dinero, las políticas públicas y los mercados pueden, separarse por arte de magia de la ideología política. Pues con esto damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Ya saben que aquí lo que hacemos es coger documentos que son densos, investigaciones complejas y extraer el oro puro que esconden. Y el de hoy, madre mía, tiene tela. Mucha tela. El análisis de hoy se basa en un artículo académico rompedor de un economista llamado Brendan Markey Toller. El título ya es una declaración de intenciones, ¿eh? Dice algo así como que la economía no puede aislarse de la teoría política, una demostración matemática. Es un título contundente, ¿sí? Y nuestra misión hoy es desgranar cómo este autor utiliza, de forma muy brillante, las propias matemáticas puras de la economía para demostrar que, cualquier recomendación económica es, en el fondo, una declaración política. Pero, a ver, tengo que poner las cartas sobre la mesa desde el minuto 1. Venga, dispara. Yo confieso que siempre he tendido a defender la visión clásica, ¿eh? A mí las matemáticas me dan paz. Ya, el confort de los números absolutos. Claro. Un 2 es un 2. Si un modelo matemático súper complejo me dice que una política genera crecimiento, pues me cuesta muchísimo ver dónde se esconde la ideología en una hoja de Excel. Se supone que los números son neutrales, ¿no? A ver, es una postura de lo más natural. Y de hecho, lo fascinante de este documento es que reconoce precisamente eso, que esa ha sido la gran ambición, la obsesión absoluta de la economía moderna. ¿Y de dónde viene esa obsesión por querer ser, matemáticos puros? Pues para entenderlo tenemos que retroceder un poco. Hay que fijarse en el empirismo británico y en una corriente que es el positivismo lógico del Círculo de Viena. Filosofía dura. Sí, pero fíjate en el contexto. A finales del siglo XIX y principios del XX, disciplinas como la física o la química estaban, desentrañando los secretos del universo con leyes inmutables. Claro, la gravedad, la termodinámica. Exacto. Y la economía, que hasta entonces se llamaba economía política y estaba llena de debates filosóficos, ruidosos en los parlamentos, de repente sintió un complejo de inferioridad enorme. O sea, querían ser guays como los físicos. Totalmente. Querían sentarse en la mesa de las ciencias duras, medir la sociedad humana como un físico mide la gravedad. Bueno, a ver, entiendo el atractivo. O sea, si logras descubrir la ley de la gravedad de los impuestos, pues te ahorras tener que discutir con el bando político contrario. Claro. Pasas de ser un filósofo a ser una especie de ingeniero social. Es súper cómodo. Es comodísimo. Y para lograr esa transformación, los economistas de la época trazaron una línea divisoria gigantesca. Decidieron separar de forma súper tajante lo positivo de lo normativo. Vale, tradúceme eso. Pues dijeron, las afirmaciones positivas describen cómo funciona el mundo empíricamente, con datos. Y las afirmaciones normativas son juicios de valor sobre cómo debería funcionar el mundo. Vale. Entonces la consigna oficial fue, dejemos la ideología, la moral, la justicia para los políticos. Nosotros en la universidad nos vamos a centrar exclusivamente en la eficiencia técnica. Ya, pero claro, si un economista dice que se despoja de la ideología y solo busca la eficiencia técnica, necesita imperiosamente una regla empírica. Una métrica. Una regla del juego, sí. Alguna fórmula pura para decidir si una medida es un éxito o un fracaso. Y aquí es donde mi escepticismo inicial choca con el documento. O sea, si no hay política, ¿cómo dictamina un economista que una ley es objetivamente buena? Pues mira, durante gran parte del siglo XX, la herramienta favorita fue el criterio de Hicks-Kaldor. Hicks-Kaldor, ¿vale? Sí. Es un modelo que bebe directamente del utilitarismo clásico. Simplificando un poco las matemáticas, este criterio dice que una política es eficiente si la utilidad total o la riqueza agregada de la sociedad crece. Vale, hasta ahí suena lógico.
Pero aquí viene el matiz polémico. Bajo este modelo, da exactamente igual si algunas personas sufren graves pérdidas, o sea, si se arruinan. ¡Ostras! Sí, da igual, siempre y cuando la ganancia de los ganadores sea tan inmensamente grande que, en teoría empírica, el sistema genera suficiente excedente como para compensar a los perdedores. A ver. Si me detengo a pensar en cómo se aplica eso en la vida real, me parece una regla brutal, ¿eh? ¿Es que lo es? O sea, el criterio de Hicks-Kaldor sería el equivalente a ejecutar un despido masivo en una empresa para salvarla de la quiebra. Exacto, buen ejemplo. Una parte de la plantilla sufre terriblemente, se queda en la calle, pero el analista te dice que es un éxito rotundo porque los dividendos de la empresa han crecido. Efectivamente. Pero claro, la trampa es evidente. Esa supuesta compensación teórica casi nunca llega al mundo real. A los despedidos no les llega un cheque a casa con los nuevos beneficios de la empresa. Nunca. Entonces, eso no es matemática neutral. Es un juicio de valor normativo bestial. Estás decidiendo sacrificar a unos pocos por el bien mayor. Eso es ideología pura. Pues no podrías haberlo descrito mejor. Y la propia disciplina económica, con el paso de los años, se dio cuenta de eso. Se dieron de bruces contra ese muro moral. Normal. Veían que el coste humano era demasiado evidente. Así que necesitaban, un salvavidas intelectual. Una nueva regla matemática que sí fuera irrefutable, libre de ideología y que no hiciera daño a nadie. ¿Y qué se inventaron? Pues así llegamos al santo grial de la economía moderna, que es lo que el documento de Markey y Tauler analiza a fondo, el óptimo de Pareto. Ah, el famoso óptimo de Pareto. Eso es. Y las mejoras de Pareto. Esta regla establece algo que parece intachable, ¿eh? Dice que una política es eficiente si y solo si logra mejorar la situación de al menos una persona sin empeorar la de nadie más. Vale, a ver, reconozco que planteado así sí suena muy neutral. Si buscamos una analogía, es como si voy caminando por mi barrio y me encuentro un billete de 20 euros en el suelo. ¿Vale? Al recogerlo yo he experimentado una mejora de Pareto, ¿no? Matemáticamente, sí. Mi cuenta mejora en 20 euros, pero la cuenta bancaria del resto del planeta no ha bajado ni un céntimo por mi hallazgo. ¿Alguien gana? Nadie pierde. Nadie sale herido. Si la economía usa eso, me cuesta ver el sesgo político. Y precisamente ahí es donde reside la trampa de la falsa objetividad, y el artículo la desmonta de forma implacable. Markey Tauler ataca esa misma analogía tuya del billete, introduciendo lo que llama el teorema 2. A ver, explícame ese teorema 2. Pues resulta que para que la mejora de Pareto funcione de forma tan limpia y aséptica, los modelos matemáticos se ven obligados a asumir una cosa muy loca. Tienen que asumir que a los seres humanos solo nos importa única y exclusivamente nuestra propia porción de bienes tangibles. Solo lo mío, vaya. Sí. En la jerga académica lo llaman tener preferencias monótonas crecientes. Preferencias monótonas crecientes. Madre mía, suena a nombre de banda de rock progresivo aburridísima. Totalmente. O sea, traducido al cristiano, me estás diciendo que la fórmula asume que las personas nos miramos el ombligo todo el rato. Totalmente. Mientras mi trozo de pastel no se haga más pequeño, yo soy matemáticamente incapaz de estar triste o insatisfecho. Exacto. Asumen un aislamiento psicológico absoluto entre tú y yo, por ejemplo. Pero fíjate a dónde nos lleva esa matemática si la empujamos al extremo, que es lo que hace el teorema. Miedo me da. Bajo ese marco de Pareto, el modelo califica como matemáticamente óptimo un escenario donde una sola persona en toda la sociedad acumulara riqueza infinita. Una sola persona con todo. Sí, podríamos entregarle el 99% de los recursos del planeta a un solo tipo y, mientras al resto no le quitemos ni un gramo del mendrugo de pan que ya tenían, el ordenador te va a decir que bravo, hemos logrado una mejora de Pareto. ¡Qué barbaridad! O sea, es un engranaje matemático que parece súper neutral, pero sirve para justificar niveles grotescos de desigualdad estructural. Eso es. Pero a ver, seguro que los economistas intentaron parchear esto, porque si intentas crear una fórmula que sume el bienestar de todos de forma equilibrada, te chocas contra un muro. ¿Quién decide qué es el bienestar? Claro. Me imagino que inventaron algún algoritmo para equilibrar la balanza sin llegar a ese extremo del súper rico infinito, ¿no? Para no tener que debatir en el Parlamento. Claro que lo intentaron. Desarrollaron toda una rama llamada la función de bienestar social. Su objetivo era construir una ecuación gigantesca que maximizaba la utilidad de toda la población, dándole pesos matemáticos distintos a los niveles de renta. Para suavizar, ya sabes, esos extremos absurdos. Ya.
Pero deduzco por tu tono que ese castillo de naipes matemáticos se derrumbó. Se estrelló espectacularmente y lo hizo contra una de las pruebas matemáticas más famosas de las ciencias sociales, el teorema de la imposibilidad de Arrow. ¿Y qué dice Arrow? Pues Kenneth Arrow demostró matemáticamente que si intentas sumar las preferencias de toda la sociedad en una sola función colectiva de forma coherente, es literalmente imposible, a menos que hagas trampas. Trampas matemáticas. Sí, la única forma de que la ecuación se resuelva es introduciendo las preferencias de un dictador, Espera. ¿Un dictador dentro de una fórmula matemática? tal cual. ¿Pero qué me estás contando? O sea, la fórmula no se puede resolver sola de forma democrática. Ese dictador, en la práctica, es el propio economista que programa la función. Él es quien decide, arbitrariamente, qué peso tiene la felicidad del rico frente a la necesidad del pobre. Madre mía, qué fuerte. El artículo de Marky Tauler da un ejemplo buenísimo sobre esto. Cita un estudio muy famoso de Diamond y Saez. Estos economistas usaron una de estas funciones para concluir, de forma supuestamente muy objetiva, que el impuesto ideal para las rentas más altas era del 90%. Un 90% es una locura de cifra. ¿Y cómo justifican eso solo con números fríos? Pues porque hicieron trampa en la base. Asumieron, como premisa matemática, que el bienestar de las personas más ricas aporta un valor de 0 al bienestar de la sociedad. Ah, claro, así cualquiera. O sea, construyeron el modelo asumiendo desde el principio que quitarle dinero al rico no restaba nada al conjunto general. Las matemáticas les dieron la razón, claro, pero porque metieron su propia ideología redistributiva en el código fuente de la ecuación. Es alucinante. Te construyen un laberinto matemático, pero diseñan las paredes para que la única salida sea su propia ideología política. Y te lo venden como ciencia pura. Esa es la trampa. Pero a ver, si nos metemos un poco más en esta lógica de sumar bienestar en abstracto, esto tiene que tener peligros morales enormes. Tratar la felicidad humana como unidades de un Excel nos tiene que llevar a sitios oscuros. Totalmente. Nos lleva a un callejón moral que horrorizó a filósofos como John Rawls o al premio Nobel Amartya Sen. Piensa en la mecánica pura. Según este utilitarismo matemático estricto, los recursos tienen que ir siempre donde generen la mayor cantidad de placer o utilidad marginal. Vale. Pues pongamos un ejemplo extremo. Imagina que tenemos un fondo limitado de dinero y medicinas. Por un lado, tenemos un grupo de niños con una enfermedad crónica gravísima. Vale. Darles esos recursos apenas aliviaría un pequeño porcentaje de su dolor crónico. Así que la máquina registra una utilidad diminuta. Ya veo por dónde vas. Y por otro lado, tienes a un tipo sano, un libertino superhedonista que disfruta muchísimo de los lujos, los viajes caros y demás. Si le das los recursos a él, el modelo registra una explosión masiva de utilidad en la hoja de Excel. Siento escalofríos. La máquina es implacable, ¿no? Completamente implacable. Bajo la matemática fría, la decisión óptima y eficiente sería quitarle las medicinas a los niños para dárselo todo al hedonista, porque él es más eficiente convirtiendo dinero en unidades de placer. Es una atrocidad moral. Disfrazada de burocracia, pero una atrocidad. Demuestra que si quitas la filosofía y la empatía de la economía, justificas la crueldad más absoluta. Tal cual. Vale, te compro que el utilitarismo hace aguas, pero déjame volver un segundo al óptimo de Pareto. A ver, inténtalo. Es que sigo viendo un hilo ahí. En el mundo real, empírico, no somos robots de piedra. Si a mi vecino le va genial y prospera, yo me alegro por él. O, como poco, que él se compre un coche nuevo no baja el saldo de mi cuenta corriente. Ajá. Eso no rescata la idea de Pareto y mantiene la economía separada de la política. Pues mira, es un argumento súper intuitivo, pero justo aquí es donde el documento asesta el golpe final con evidencia empírica real. Cuéntame. La realidad, demostrada por décadas de sociología, es que el valor de la riqueza y el estatus nunca es absoluto, es profundamente relativo. El autor menciona la paradoja de Easterlin. Me suena. ¿Cómo aplique esa paradoja aquí? Pues Easterlin demostró que, una vez tienes cubiertas tus necesidades básicas, ganar más dinero no te hace proporcionalmente más feliz, si resulta que tus vecinos también se están haciendo ricos a la vez. Somos criaturas sociales. Evaluamos nuestro éxito comparándonos con nuestro entorno. Ah, vale. Vamos a aterrizar esto al día a día, porque es una epifanía gorda. A ver tu ejemplo. Imagina que yo trabajo en una oficina y gano 2.000 euros al mes. Pago mi alquiler, vivo bien, todo perfecto.
De repente la empresa le sube el sueldo a mi compañero de mesa, que hace exactamente lo mismo que yo, y pasa a cobrar 4.000 euros. Vale. Si aplicamos el Pareto estricto, a mí nadie me ha quitado nada. Yo sigo teniendo 2.000 euros. No me han robado. Exacto. Eres relativamente más pobre. Claro, pierdo estatus en la oficina. Y peor aún, si mi compañero y otros vecinos empiezan a cobrar 4.000, los precios del barrio, los pisos, los restaurantes, todo va a subir. La inflación local, claro. Mi posición real ha empeorado muchísimo, aunque mis números absolutos no hayan cambiado. Pues ese ejemplo es absolutamente perfecto para entender el teorema 3 del artículo. Market-Tauler demuestra que como vivimos en un mundo donde el estatus relativo lo es todo, es empíricamente imposible lograr una mejora de Pareto de verdad. Porque siempre alguien va a perder estatus relativo. Exacto. Para que un cambio beneficie a alguien sin perjudicar a nadie, ni siquiera en estatus, el modelo exige ciudadanos de ciencia ficción. ¿Qué exige la fórmula exactamente? Pues estipula que los perdedores relativos, como tú en la oficina, con tu compañero de los 4.000 euros, tendrían que estar programados con un altruismo universal incondicional. Ya, o sea que tendría que ser San Francisco de Asís. Matemáticamente requeriría que tú sintieras tanta felicidad pura por el cochazo de tu compañero que esa alegría compensara tu pérdida de estatus y de poder adquisitivo. Y como los humanos no somos así, el autor dice que la única forma de que Pareto funcione sería vivir en un mundo feliz. La novela de Aldous Huxley. Uf, qué distopía. En ese libro a las castas inferiores les lavan el cerebro mientras duermen. Exactamente. A los gamas y a los epsilones los programan para que amen su inferioridad. Se les enseña a estar contentísimos de que las castas altas tengan todo el dinero y el poder. ¡Qué horror! El teorema 3 demuestra con rigor que o lobotomizamos a la población para que disfrute siendo más pobre que su vecino, o las mejoras puras de Pareto simplemente no existen. Son un fantasma matemático. O sea, eso desmorona la idea de que un tecnócrata puede aprobar una ley y decir, tranquilos, a nadie le va a doler. Y entiendo que ninguna ideología política del mundo real acepta estas exigencias tan locas, ¿no? Ninguna en absoluto. Y el artículo es muy imparcial aquí. Por un lado, repasa la izquierda política. Desde Marx, en el Manifiesto Comunista, cuando decía lo de que los obreros no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Claro, la lucha de clases. Para la izquierda es inaceptable pedirle al trabajador que mire pasivamente y con altruismo cómo los dueños del capital se hacen relativamente más ricos. Ven esa desigualdad como dominación pura. Tiene toda la lógica desde su marco, pero me juego lo que quieras a que a la derecha liberal tampoco le hace ni gracia. Cero gracia. El documento también cita a pesos pesados liberales como Nozick o John Stuart Mill. Desde su punto de vista, intentar corregir esa pérdida de estatus relativo usando el Estado significa coaccionar, usar la fuerza para quitarle a alguien lo que es legítimamente suyo. Ya, la redistribución forzosa. Exacto, para Nozick eso viola la libertad individual. Así que ni la izquierda acepta la dominación del mercado, ni la derecha acepta la coacción de los impuestos. Ambos rechazan las condiciones ridículas que pide la matemática de Pareto. Lo cual convierte este artículo en una joya, porque no toma partido por nadie. Simplemente te pone un espejo delante para que veas la fantasía de los modelos. Totalmente. Si juntamos todas las piezas, resulta que el utilitarismo nos quita la ética, y Pareto exige que seamos esclavos condicionados genéticamente. Si derribamos esto, ¿cuál es la conclusión para el mundo empírico real? Pues la conclusión ineludible es que todo, absolutamente todo movimiento económico empírico es política. Como en la realidad no hay un solo cambio que no altere el estatus relativo de alguien, resulta que el mundo actual ya está lleno de óptimos de Pareto. Claro. Cada vez que se cambia un impuesto o los tipos de interés, es imposible no hacer un daño relativo. Así que toda política económica implica elegir activamente a quién vas a beneficiar y a quién vas a perjudicar. Porque la economía no es un tablero donde mueves una ficha sin fastidiar la estrategia del rival. No hay jugadas inofensivas. Exacto, no hay neutralidad. Y esto expone un peligro brutal, lo que el autor llama la falsa autoridad. Cuando ciertos economistas se plantan en la tele diciendo que sus recortes son simple ciencia empírica, están usurpando el debate público. Es la tiranía tecnocrática. Exactamente. Esconder juicios de valor morales detrás de ecuaciones incomprensibles alimenta la demagogia, clausura el debate democrático. Es como apagarle el cerebro al ciudadano en plan, cállate que no tienes un doctorado en mates. Eso es.
Pero me niego a pensar que el documento acabe de forma súper nihilista. Seguro que propone una salida. Sí, sí, no se queda solo en destruirlo todo. Hace un llamamiento a refundar la economía. Les dice a los economistas que se dejen de complejos frente a los físicos y que abracen la filosofía política a plena luz del día. Qué buena falta hace. Pone en valor el trabajo de Amartya Sen y de la filósofa Martha Nussbaum. Ellos llevan décadas con el enfoque de las capacidades, que es una economía que no huye de los debates éticos sobre justicia y equidad, sino que los asume de frente como el motor de sus modelos. Pues es un alivio monumental. O sea, reconocer que la economía necesita moralidad y debates dolorosos, y devolverle el poder de decisión a la gente, es volver a las ciencias sociales de las que venía. Exactamente. Pues llegado a este punto, vamos a ir recogiendo los hilos para la gente que nos escucha. 3 aprendizajes clarísimos. Primero, la pretensión de la economía neoclásica de ser una ciencia pura y matemática sin ideología es matemáticamente imposible. Imposible, sí. Segundo, hemos desmontado el mito de Pareto. Esa promesa de progresar sin dejar perdedores ignora que somos criaturas sociales. El ascenso meteórico de tu vecino erosiona tu propio estatus empíricamente. Así es. Y tercero, camuflar política pura bajo teoremas y fórmulas es tóxico para la democracia. Mira, permíteme sumar una última reflexión a tu resumen, porque mirando al futuro inmediato da un poco de vértigo. A ver, cuéntame. Si los economistas humanos que tienen empatía y alma no pueden crear modelos matemáticos sin meter su ideología, ¿qué va a pasar mañana cuando le demos el control de la macroeconomía o de las pensiones a sistemas de inteligencia artificial? Ostras. Sobre todo sabiendo que a estas IAs las están entrenando masivamente, tragándose estos mismos modelos que afirman ser puros y objetivos. Claro, estarían asumiendo esos sesgos como verdades absolutas. Estamos a las puertas de automatizar la ideología a escala planetaria, metiéndola en líneas de código algorítmico y blindándola bajo el escudo definitivo de que es inteligencia artificial neutral. Pues es una perspectiva verdaderamente escalofriante para dejar reposando en la cabeza. La próxima vez que escuchemos a un experto decir en las noticias que un recorte social es simplemente lo que dictan las matemáticas del mercado, ojalá recordemos el tremendo espejismo que hemos destripado hoy. Ojalá que sí. Detrás de cada número frío late inevitablemente una decisión moral. Y nos toca a nosotros debatirla en la plaza pública. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta extensa inmersión profunda, por su tiempo y por mantener la curiosidad despierta. Sigamos buscando los porqués detrás de cada cifra y nos vemos en el próximo análisis.